Bueno, entonces doy por hecho que se me ve, que se me escucha. Ok. Les agradezco la presencia. Últimamente se define casi, diría, en tiempo de descuento. Cuando estoy en condiciones de encontrarme con ustedes. Entonces aviso un rato antes. Esta vez pude avisar con algunas horas de anticipación. Así que les agradezco la presencia. Recién estaba releyendo lo que quería trabajar con ustedes y encontraba que tenía, a pesar mío, muy a pesar mío, y de que no me enorgullezca de eso, lo que tenía para trabajar con ustedes, le encontré cierto tono autorreferencial e intimista, no me pone contento. Pero bien, terminé ayer 11 a las 23:15 de escribir lo que quería trabajar y fue en una sala de internación de un hospital, de un sanatorio. Y me parece que el ver tantos delantales blancos de los médicos y tantos ambos como la ropa de los médicos, me movió algunos recuerdos que van a ver que aparecen hoy. Bien, quería comenzar con esta clase que es sobre el barroco, que si tenemos suerte vamos a poder terminar, no hoy, pero mi proyecto es poder terminar algunos temas de esa clase con ustedes. Es una clase que comienza con cierta reflexión de Lacan acerca de las ciencias humanas. Y que me parece que es una reflexión que hay que seguirla. Yo hoy solamente la voy a comenzar. Hay que seguirla porque creo que es una reflexión que se va estirando, según me contaron, hasta el último de los capítulos de las clases de este seminario, para tratar de pensar o tratar de considerar la perspectiva de que no seamos más que ratas en un laberinto. Las ciencias humanas. ¿Sí? Entonces, empieza la clase haciendo una reflexión sobre las ciencias humanas, sobre la cientificidad o la falta de cientificidad de ciertos abordajes de lo humano y sobre el lugar que ocuparía esta nueva ciencia, lo digo así haciendo el signo no me sale la palabra, ¿cómo es que se llama ese signo de puntas? Comillas. ¿Comillas? Sí, las comillas. Ahí Signo está. de pregunta. Signo de pregunta. No, de comillas. Entrecomillado. El entrecomillado, con que Lacan acompaña en la página, en la primera de las páginas de esta clase, lo que sería la nueva ciencia, que es el psicoanálisis. Digo entrecomillado porque es una ironía, porque está hablando de lo que son las ciencias humanas. ¿Sí? Cuando pasaba por acá, pasé antes por acá, ahora pasé por acá y me dejé un olvido en el camino,
porque no me acordaba de las comillas, pero la vez anterior que pasé por acá tuve algunos recuerdos que se los quería contar. Que son ejemplos clínicos de cuando yo era un residente en el servicio de psicopatología del Hospital Piñero. De los tantos años que trabajé en hospital, fui residente en el Hospital Piñero, y recordé un par de casos, ¿no? Un par de situaciones. Una fue cuando se presentó una persona que había tenido un intento de suicidio. Había tenido un intento de suicidio y después de que lo atendieron en clínica médica y más o menos lo recompusieron, lo mandaron a psicopatología, donde lo esperaba yo. ¿Sí? Esta persona se presenta y me dice que la vida ya no tiene sentido para él. Él se quería morir, de hecho había intentado suicidarse, porque la vida ya no tenía sentido. Entonces le pido que me cuente un poco por qué no tenía sentido la vida. Y me dijo que se quería suicidar, que su vida no tenía sentido porque se le caía el pelo, porque tenía alopecia. ¿Sí? Me sorprendió. ¿Sí? Ahora bien, esta idea, yo me quiero suicidar porque se me cae el pelo, porque tengo alopecia, uno la podría tomar, la podría abordar, incluso la podría calificar o clasificar según los criterios semiológicos de la psiquiatría. ¿Sí? Según criterios semiológicos psiquiátricos. Entonces uno hablaría de un paciente que se presenta con un juicio desviado, ¿sí? Y con ideas pueriles, ¿sí? Una puerilidad del pensamiento. ¿Por qué? Y porque en realidad no es sensato querer morirse porque a uno se le cae el pelo. Uno eventualmente puede querer morirse o intentar suicidarse por cuestiones más serias que el tema de que se le caiga el pelo. Pero ya tenemos un intento de objetivación de lo que es una idea, de lo que es el correlato afectivo de esa idea, a partir de un sistema semiológico que es el de la psiquiatría. Entonces uno dice, es una idea pueril, ¿sí? Y un conjunto de ideas alrededor de esa que anotician de un juicio desviado. ¿Sí? De tal forma que estoy tratando, cuando abordo eso así, de objetivar un fenómeno. Estoy tratando de hacerlo objetivo. Estoy tratando de ordenar una clínica, los fenómenos de una clínica, a partir de ciertas categorías. ¿Sí? Ciertas categorías de lo psíquico, otra vez comillas, ciertas categorías que traman lo psíquico. ¿Sí? La atención, la sensopercepción, la ideación, el curso y el contenido del pensamiento, la memoria, la afectividad, etcétera, etcétera. Uno se encuentra con alguien y dice, pues bien, voy a hacer un examen semiológico psiquiátrico, del que hacíamos y del que todavía en cierta forma también hacemos. Entre los libros que tengo acá en el escritorio, tengo mi viejo y querido Manual de Psiquiatría Beta, que lo he leído varias veces porque lo usábamos para trabajar, ¿no? Esa es una manera de abordarlo. También hay otra manera de abordar ese fenómeno clínico cuando esta idea yo intento tomarla desde un punto de vista más particular, más singular, tratando de entender, de comprender qué valor tiene el cabello para esta persona. ¿Sí? Tomémoslo en el sentido más vulgar del término entender y comprender.
¿sí? Alguna gente se le cae el pelo y dice, bueno, se cae el pelo, son cosas que pasan en la vida, algunos más jóvenes, algunos menos jóvenes, pero el pelo se cae, y bueno, ¿qué valor le das a eso? Eso es relativo, la estética. Pero hay gente que es muy cuidadosa con eso. Y hay gente que es muy cuidadosa si engorda 50 gramos. Y hay gente que es muy cuidadosa si aparece una arruguita en un lugar donde antes no la ubicaba. Entonces uno dice, che, pará, pero para esta persona 50 gramos más, 50 gramos menos, hace la diferencia en su manera de posicionarse frente al mundo. ¿Sí? Uno busca algo más particular. Insisto, no estoy hablando de psicoanálisis, estoy hablando de un abordaje más teniendo en cuenta lo humano. ¿Sí? Humanamente te entiendo que en una sociedad así, 50 gramos de peso sean una diferencia. ¿Sí? Incluso, y otra vez, por tercera vez, entrecomillado, psicoanalíticamente, entrecomillado, psicoanalíticamente, uno podría aventurar hipótesis, ¿sí? Si se presenta alguien así que se le cae el pelo y que se quiere suicidar. Hablaríamos de ciertos efectos de la castración en lo imaginario, ¿no? Yo me acuerdo esos pases de sala, nos juntábamos y alguien contaba un caso y todos interveníamos diciendo grandes verdades. Entonces decíamos, bueno, sí, el efecto de la castración en el imaginario, la incapacidad de subjetivar menos fi, ¿sí? Hablábamos de esas cosas. Pero mientras más nos adentramos en el intento de comprender, de entender a esa persona en particular, más nos alejamos de la posibilidad de edificar una ciencia. Mientras más tenemos en cuenta lo humano, bueno, hay cierto, empieza a haber una carencia en nuestra capacidad de objetivar fenómenos, perdemos esa objetividad tan necesaria para edificar una ciencia. ¿Sí? Primer ejemplo. Segundo ejemplo, que lo recuerdo como si lo estuviera viendo. No lo estoy viendo, pero lo recuerdo como si lo estuviera viendo. Una persona que llegó a los consultorios externos y se quedó sentada en silencio mirándome. Sentada en silencio mirando. Cuando le pregunto qué es lo que la había traído al servicio de psicopatología, él me responde que yo ya me debo haber dado cuenta de lo que lo trajo. Usted ya debe haberse dado cuenta. Me estoy convirtiendo en perro. Me estoy convirtiendo en perro y luego de convertirme en perro me voy a convertir en mujer. ¿Sí? Usted debe haberse dado cuenta, fíjese, ya mis orejas, que antes tenían un pabellón redondeado, ahora tienen un pabellón más puntiagudo, ¿no? Un pabellón más puntiagudo, me estoy convirtiendo en perro. ¿Sí? De nuevo, uno a partir de un esfuerzo de objetivación incluye estas afirmaciones dentro de las categorías de un examen semiológico, ¿sí? Y puede hablar de ideas delirantes. ¿Por qué son ideas delirantes? Sí, porque no se adecúan a la realidad. Por eso son ideas delirantes, porque no se adecúan a la realidad, un concepto, digamos, muy psiquiátrico. ¿Sí? Puede hablar de alucinaciones perceptivas, ve una parte de su cuerpo, un intento de objetivación. ¿Sí? Tomar eso en el sentido de un objeto, es decir, es una idea así, y la sensopercepción está así, y el contenido es así, y hay un trastorno del contenido, pero no un trastorno del curso, y a ver si este mecanismo de encadenamiento de ideas tiene un principio interpretativo o un principio alucinatorio, etcétera, etcétera, un esfuerzo de objetivación. ¿Sí? Cuando recordaba eso,
pensé que en la actualidad, en esa época era una paranoia vera, porque no tenía alucinaciones. El diagnóstico psiquiátrico era el de una paranoia vera, una vera paranoia. ¿Sí? Hoy en día, teniendo en cuenta el lugar central que tiene la autopercepción, alguien podría decir que es un sujeto de una especie fluida, ¿sí?, que está en transición a lo canino y luego de lo canino en transición a lo humano femenino. Me parece una ironía, pero como en determinado momento algunos nos hemos formado en un sistema clasificatorio que decía esto es un delirio, y hoy en día alguien podría decir, no, está transicionando, porque él se autopercibe perro, se autopercibe en transición a los perros. Bien, hay algún delirio dando vueltas y no sé quién es el sujeto delirante en toda esta cosa. ¿Sí? Yo lo podría tomar así, de hecho, bueno, lo tomé así, pero de nuevo, uno podría pensar qué sentido, qué significación tienen para ese sujeto esas manifestaciones. Y comprendiendo, entendiendo el sentido de esas manifestaciones para ese sujeto, uno podría arribar a conclusiones, pero son conclusiones para ese. ¿Sí? No las podés universalizar. ¿Sí? No las podés universalizar. Por lo tanto, otra vez se te pierde lo que es la cientificidad del abordaje, del abordaje de lo humano. Cada vez que nosotros sostenemos disciplinas donde hay un reconocimiento de la subjetividad, de lo subjetivo, fíjense cuáles les nombro: el yoga, la meditación trascendental, donde cuando alguien te cuenta y te dice estoy haciendo meditación, y a ver, contame, y te cuenta unas cosas muy subjetivas, te dice a mí la respiración cuadrática y el estado alfa me han cambiado, y uno le dice o está loca esta también como el del perro, o está loco, está loque como el del perro, o uno dice esto tiene un valor subjetivo. Sí, claro, por supuesto, tiene un valor subjetivo, pero no se escapa de nuevo la capacidad de objetivación y la cientificidad. Es decir, que si avanzamos en la valoración de lo subjetivo, perdemos toda objetividad y entonces no habrá ciencias humanas. ¿Sí? No habrá ciencias humanas, pues para que haya un abordaje científico hay que erradicar toda subjetividad. Para que haya un abordaje científico tiene que erradicarse la subjetividad. Con el modelo, por ejemplo, de la física o de las matemáticas. 2 más 2 es 4. Sí, para vos. Para mí 2 más 2 es 4,2. ¿Por qué? Y porque a mí todo lo que es medio redondo no me cierra, a mí me gusta. No, eso es subjetivo. Un abordaje científico implica la erradicación de la subjetividad, incluso en las ciencias humanas. ¿Sí? O, al contrario, para que existan ciencias humanas, lo humano tiene que ser tomado como un objeto. Para poder hablar de ciencias humanas, pues bien, lo humano, el fenómeno de las diferentes dimensiones del fenómeno del humano, tiene que ser tomado como un objeto. ¿Sí? Y esta es la posición de Lacan. Esta es la posición de él. ¿Sí? Las ciencias humanas, la antropología, la sociología, se me daba esas dos porque de esas dos algo conozco, pero las ciencias humanas en general toman al hombre como un objeto, lo cosifican. ¿Sí? Lo cosifican. Y entonces, por ejemplo, desde la sociología arman un determinado focus group entre los psicoanalistas para saber
no sé qué nos pueden vender a nosotros, pero vamos a suponer que hacen un pequeño focus group y estudian a ver ciertas cosas y después, con cierto margen de desviación +1, -1, pueden saber qué clase de ropa o qué clase de zapatilla, qué clase de no sé qué, nosotros vamos a ir a comprar. Y uno podría decir, no, pero pará, yo no quiero esa ropa, a mí me gusta vestirme como un hippie de los años 70. Sí, a vos sí. ¿Sí? Pero yo he objetivado una tendencia dentro del universo de los psicoanalistas que me permiten objetivamente decir que tienen que usar saco y corbata y no hablar comiéndose las heces. ¿Sí? Toman lo humano como un objeto y es un pensamiento que necesariamente cosifica. Necesariamente cosifica. Y Lacan dice, y la filosofía lo mismo. La filosofía es igual, y esto desde Aristóteles. Él tenía una idea que los presocráticos se movían de otra forma, pero no me voy a meter con eso. Pero decía, desde Aristóteles la cosa funciona así, ¿sí? Con un pensamiento cosificador. ¿Sí? De hecho, hablar de un ser caracterizado por el pensamiento o caracterizado por la razón, ya es una manera de cosificarlo. Que es lo humano, es un animal racional, es una manera de pensarlo. Mi pensamiento piensa ese pensado como un objeto. Es un animal racional. ¿Sí? Y Lacan dice, y esto va en continuidad, esto no ha cambiado. Sí, de hecho, las categorías del examen semiológico que recién yo les comentaba, ¿sí? La atención, la sensopercepción, la memoria, el juicio, la afectividad, etcétera, 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 provienen de la filosofía. La psicología nació como siendo una rama de la filosofía, de lo que en determinado momento se llamó filosofía de la naturaleza. ¿Sí? Vuelvo al asunto. Hay un pensamiento que cosifica. ¿Qué pensamiento es? Aquel que entiende que lo pensado está hecho a imagen y semejanza de lo que piensa. ¿Sí? Bien. La antropología, la sociología, estudian diferentes versiones, diferentes dimensiones en las que se juega lo humano, intentan aislar leyes que expliquen los diferentes comportamientos e intentan incidir en ellos. Intentan incidir en nuestros comportamientos. No sé si alguna vez a ustedes se las recomendé, sí, seguro que se la debo haber recomendado, una película que se llama El enigma de las redes sociales, donde muestran claramente que hay unos algoritmos para los cuales nosotros no somos más que números, no somos más que cosas, y saben qué hacernos y qué decirnos para que hagamos cosas, como si fuésemos ratas en un laberinto. ¿Sí? Somos pensados desde un lugar, desde el lugar que menos imaginamos. Esto no lo había puesto en la clase, porque otra idea que tuve es que había sido demasiado interrumpida. Pero digamos que había empezado un camino, pero no lo había empezado del todo bien. Lacan tiene la idea que detrás de esta objetividad está funcionando un lazo social, el discurso, un discurso que es el discurso del amo. La sociología funciona como funciona porque a través de algoritmos basados en datos de los focus group saben que tenemos comportamientos y saben que esos comportamientos pueden incidir en ellos. ¿Sí? Es un pensamiento que nos cosifica. Vean esa película, explica por qué votamos lo que votamos o por qué hemos votado lo que hemos votado, como cosas, como bichos, como animales en el laberinto, como ratas. ¿Sí? Entonces, se explican comportamientos, inciden en ellos,
esta manera de pensar que cosifica. Y es en este contexto que Lacan se refiere al abordaje comportamental conductista, que en ese momento era la flor innata de lo que sería una psicología científica. ¿Sí? Porque todas las psicologías tienen mucho de retórica, tienen mucho de subjetividad. Vos fíjate, viene de la psicología, de la filosofía con todo un bagaje retórico y subjetivo, han armado una psicología. En cambio nosotros, conductistas, comportamentalistas, podemos erigir una psicología científica. Erradicamos toda dimensión de subjetividad. ¿Sí? Y Lacan tomó esta supuesta cientificidad de lo que serían las ciencias humanas aplicado a la psicología comportamental conductista, que se pretende científico, porque pretende erradicar toda subjetividad. Lo presento con un esquema simplificado. El esquema simplificado es el esquema que hace 40 años me acuerdo que estudié en la facultad, no es que fui a buscar eso, otra vez son los recuerdos, ¿no? A determinado estímulo puede asociarle determinada respuesta. Una cuestión de condicionamiento, una cosa básica. Por ejemplo, a quien tiene sufrimientos de amor, ¿me están escuchando? Porque de repente se vuelve a borrar. Sí, ok, se borran todos. A quien tiene sufrimientos de amor, yo, terapeuta comportamental, puedo pedirle que cada vez que aparezcan recuerdos o pensamientos que traigan ese sufrimiento, huela sustancias con un aroma nauseabundo. No estoy inventando nada. ¿Sí? Sufro por amor, entonces cada vez que te acuerdes de ella, agarrá, tenete guardado no sé qué cosa, excremento de perro, y entonces cada vez que te acuerdes de ella, destapa el fraquito y olé. Se va a formar una especie de condicionamiento negativo, que va a generar una conducta evitativa, una conducta evitativa que te va a alejar de eso, te vas a olvidar de ella, porque ella va a venir asociada al olor a los excrementos. Terminó siendo un sorete ella, por lo que me hizo sufrir, ¿no? Digo, la subjetividad insiste, los tipos la sacan, pero la soplan, porque acabo de inventar el ejemplo ahora, digamos, pero, digo, ¿por qué un sorete? Podés hablar otra cosa, pero bueno, no importa. Ahora bien, ¿por qué se produce este condicionamiento? ¿En qué parte de la cabeza se produce ese enganche? Y un comportamentalista diría, no sé, ni me interesa. Sé que es así, es como una caja negra. Yo pongo dentro de una caja negra un estímulo, otro estímulo, y cuando aparece uno, aparece otro, genera un condicionamiento y esto aparece así. ¿Sí? ¿Pero por qué? No sé, esto aparece así. Y no sé ni me interesa, porque si le tengo que preguntar a la persona, porque necesariamente me va a venir a lo subjetivo. Si le pregunto a la persona, a ese paciente, a ese sujeto que se sometió a ese tipo de abordaje, si le pregunto me va a dar razones. Licenciado, esta terapia me hizo peor, porque cada vez que me acuerdo de tal y sufro y me acuerdo del olor a sorete, se me pone mal la idea que fue una hija de puta que me cagó y el sorete soy yo. Necesariamente vuelve la subjetividad, ¿sí? Cosa que esta psicología quería erradicar, ¿sí? Bien, muchas veces, no es lindo decirlo, pero muchas veces con el psicoanálisis nos pasa una cosa parecida. Muchas veces nuestro acercamiento que tenemos, nuestro acercamiento a el psicoanálisis, como todo, tiene algo de esto.
De hecho, uno podría hacer una especie de teoría óntica u ontológica del psicoanálisis. Yo les podría decir, el hombre es un ser habitado por pensamiento. Evidentemente es algo que pasa acá, ¿no? Porque ustedes seguían conectados entre ustedes. Más accidentado no puede ser. ¿En qué estábamos? En ese pensamiento que cosifica, que es ese pensamiento cuando uno dice, sí, bueno, yo quería controlar tal caso, es una histeria, es una neurosis obsesiva, y de nuevo uno ve aparecer ciertas cuestiones que son propias de la clínica psiquiátrica. ¿Sí? Traigo una histérica para controlar, para supervisar. Esto es un tema, y es el tema con el que Lacan empieza esta clase, porque frente a este pensamiento cosificador, ¿sí? Y tomando irónicamente la palabra ser, ya habíamos dicho que decir ser racional o ser habitado por pensamientos desiderativos inconscientes, esa definición es cosificadora, ¿sí? Utilizando irónicamente la palabra ser, Lacan sostiene cuál es la posición del psicoanálisis. ¿Cuál es la posición del psicoanálisis ante esta temática de lo que sería la supuesta nueva ciencia? ¿Sí? La posición del psicoanálisis que nos la expresa en una fórmula que él denomina una fórmula difícil. Lo van a encontrar en la página 128. Bueno, voy a decir la posición del psicoanálisis, voy a arrancar, a ver si me... Página 128, dice, comienzo con mis fórmulas difíciles, o que supongo tales, supongo que son difíciles. Así que vamos a darle una vueltita a esas fórmulas, por lo menos a una fórmula difícil. ¿Sí? La van a encontrar en la página 128. Yo la voy a traducir levemente diferente, la voy a mal traducir levemente diferente, pero está en esa página. ¿Qué dice? Lo inconsciente no es que el ser piense. Lo inconsciente es que el ser hablando goce. Y no quiera saber más de eso. Releo. Lo inconsciente no es que el ser piense, lo inconsciente es que el ser, hablando, goce y no quiera saber nada más de eso. Añado que esto quiere decir que no quiera saber absolutamente nada. Ustedes, yo sé que ahí tienen el inconsciente y no lo inconsciente. ¿Sí? Yo uso el artículo indeterminado, prefiero ponerlo inconsciente, porque cuando uno dice el inconsciente, se presta a que uno le ponga cierto estatuto ontológico, es el inconsciente, eso que está ahí, el ser del inconsciente. Y esto Lacan laburó mucho para decir el abordaje del psicoanálisis. No es que el inconsciente tenga un estatuto ontológico u óntico. El inconsciente, y para mí me gusta más lo inconsciente, tiene un estatuto ético. No es una cosa, es una posición ética. ¿Sí? Entonces, releo, y vamos despacio porque es una fórmula difícil. Lo inconsciente no es que el ser piense, lo inconsciente es que el ser hablando goce y no quiera saber nada más de eso. Añado que esto quiere decir que no quiera saber absolutamente nada. ¿Sí? Si le sacamos el vocabulario filosófico ontológico, diremos
Allí donde eso habla, eso goza y eso no sabe nada. ¿Se entiende? Lo estoy diciendo, pero sin la ironía de Lacan, que es exactamente lo mismo que hizo Miller al principio de la clase. Puso, allí donde eso habla, goza y no sabe nada. ¿Sí? Yo digo, allí donde eso habla, eso goza y eso no sabe nada. Entonces, tenemos que compaginar o tenemos que dar una vuelta, ¿sí?, con todos los esfuerzos que venimos haciendo para sostener que el inconsciente es un saber. ¿Sí? Venimos trabajando de hace tiempo pensando el inconsciente o lo inconsciente son cadenas de saber. ¿Sí? Cadenas de saber y nosotros decimos, allí donde eso habla, eso goza y eso no sabe nada. Decimos, ¿cómo? No sabe nada, pero dijimos que son cadenas de saber. Tenemos que dar una vueltita alrededor de esta difícil fórmula. ¿Okay? Les quería proponer, como caminito para llegar a eso, les quería proponer el desarrollo de una idea. ¿Sí? Nosotros hablamos del desciframiento del saber. El desciframiento del saber del inconsciente. Ustedes acá se deben haber aburrido durante años de que yo diga el desciframiento de las cadenas de saber del inconsciente. Hay determinada formación del inconsciente y el trabajo analítico abre al desciframiento de las cadenas de saber del inconsciente. ¿Sí? Han escuchado eso muchas veces y es un hecho de constatación clínica. Es así. En un síntoma, en nuestra idea, en un sueño, hay un saber cifrado, hay un sentido, hay una verdad a develar. ¿No? En la clínica tenemos esta idea, aparece un sueño, aparece un síntoma. Entonces uno dice, bueno, hay un saber cifrado, un sentido y una verdad a develar. Y toda una parte de la experiencia analítica se desarrolla con esta lógica. ¿Sí? Viene alguien, consulta a, no sé, a Luciana Trocero. Viene alguien, consulta, tengo este síntoma. Me pasa, me pongo visco cada vez que pierde boca. ¿Qué sé yo? Bueno, entonces uno dice, bueno, eso es una especie, hay un saber cifrado ahí. ¿Sí? Hay una verdad a develar. ¿Sí? Eso tiene un sentido. ¿Sí? E insisto, hay todo un momento lógico que puede durar meses o puede durar años, donde la cura psicoanalítica avanza a través de ¿qué? Del desciframiento del saber del inconsciente. Esto es el ABC de nuestro laburo. Ahora bien, yo hoy quisiera con ustedes acentuar una dimensión diferente. Yo acepto que se está, que allí hay un saber a descifrar y una verdad a develar. ¿Sí? Que es una especie de jeroglífico. Y uno dice, quiero saber lo que dice el jeroglífico. Lo tengo que descifrar. ¿Sí? La piedra Rosetta. No, Freud daba ese ejemplo de Champollion. O sea, queremos descifrar qué carajo dice que está escrito en la piedra Rosetta. ¿Eh? Pero me gustaría con ustedes señalar una dimensión diferente, subrayar una dimensión diferente. Es esta. Si nosotros concebimos al inconsciente o a lo inconsciente, ¿sí? A eso como un aparato de goce, como una telaraña surgida del vientre de la araña, como algo con lo que la araña da sostén a su realidad. Estoy pasando por ejemplos que vimos estos años. ¿No? Si tenemos una idea del inconsciente como aparato de goce, como una especie de tejido de telaraña, que es como el campo, las neuronas del manto, diría la red neuronal freudiana. ¿Sí?
Si entendemos al inconsciente como el sedimento en el cuerpo de las picaduras de un enjambre de significantes uno, hemos metido al enjambre, metimos a la araña, ¿sí? Para decir el inconsciente es un aparato de goce, eso habla, eso goza, ¿sí? Si nosotros consideramos al inconsciente así, ¿sí? No diremos que eso se descifra. Eso está escrito y eso no se descifra, ¿sí? Voy a dar una vuelta, lo voy a ir diciendo de maneras diferentes. El inconsciente es un saber. ¿Cómo uso la palabra saber? Como un hecho de articulación. Si yo digo A, entonces B, entonces C, ahí hay un saber. Ahí hay un saber. Es un hecho de articulación. Si uno dice A, entonces C, entonces B. No, no es lo mismo. A, entonces B, entonces C. Eso es un saber. Eso es un programa. Si lo usas de otra manera, me estás cambiando el programa. ¿Sí? El inconsciente es un saber, es decir, es un hecho de articulación. ¿Sí? Es una articulación precisa, no son marcas ordenadas aleatoriamente. ¿Sí? Es un saber de goce, es un saber medio de goce, un saber medio de goce, que es lo que decía Lacan en el seminario 17. ¿Se acuerdan verdad hermana de goce? Bueno, hay otro capítulo del seminario 17 que dice saber medio de goce. Si el inconsciente es un saber de goce, un saber medio de goce, un saber que es un medio para alcanzar un goce, un saber aparato de goce, ¿sí? Eso no se descifra. Eso no se descifra. Ese saber, nos dice Lacan, no quiere saber más nada. No quiere saber absolutamente nada. Lo digo de la manera que lo va diciendo él. Es un saber que no quiere saber más nada. No quiere saber absolutamente nada. Eso habla en cualquier formación del inconsciente. Eso que habla se despliega en una cadena precisa. Por lo tanto, es un saber de goce. Allí donde eso habla, ello goza. Hay un goce allí. ¿Sí? Ahora bien, decir que eso no quiere saber más nada, decir que eso no quiere saber más nada, es una licencia poética. Es una manera de expresarse. Lacan dice, esta es una fórmula difícil, yo la interpreto. Como me decís que es difícil, yo voy a tratar de interpretarla. ¿Sí? Decir que es un saber que no quiere saber más nada es una licencia poética, porque vos me has dicho, Lacan, que el inconsciente es un saber acéfalo. Si el inconsciente es un saber acéfalo, no me podés decir que no quiere saber más nada. No sé si captan, si no hagan así, le damos la vuelta porque hay que darle vueltas. Yo tengo la idea de que lo puso a propósito por algo que les voy a traer ahora. Uno se pone a descifrar. ¿Qué carajo quisiste decir? Es un saber pero que no quiere saber más nada. ¿Cómo que es un saber que no quiere saber más nada? Si vos me dijiste que es un saber acéfalo, si es un saber acéfalo, sin cabeza, no puede decir yo, el saber del inconsciente, no quiero saber más nada. Entonces yo digo, es una manera de decir, es una licencia poética, es una manera de expresarse. Y me baso para decir esto en el hecho de que me dijo, es un saber acéfalo. ¿Sí? Es una manera figurada, ¿eh? Es una manera figurada, ¿no? Cuando uno dice no quiere saber más nada, ¿sí?
no quiere saber absolutamente nada, no quiere saber de otra cosa. Es una manera figurada que equivale a decir que no hay en lo inconsciente un sujeto para ese saber. No hay en lo inconsciente un sujeto para ese saber. No hay un sujeto del inconsciente que sepa ese saber. No hay un sujeto del inconsciente que sepa ese saber. Es en ese sentido que decimos un saber acéfalo. ¿Sí? Es un saber, está inscrito, y es un saber, lo voy a decir de una manera figurada, que no se conmueve, está escrito ahí, no quiere saber más nada de nada. ¿Sí? Pero que digan, no quiere saber más nada de nada, ese saber es una manera de decir que no tiene un sujeto que sepa de eso. ¿Sí? Y en esta línea debemos afirmar que no es el inconsciente lo que se descifra. No es el inconsciente lo que se descifra, sino que en la experiencia analítica es el sujeto el que se descifra a partir de estas marcas de goce. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay unas marcas de goce, esas marcas de goce es un saber en el sentido de que están articuladas de cierta manera. Uno puede decir, cuando era chiquito pasó A, y después pasó B, y después tuvo una inyección de goce en el cuerpo C. Entonces quedó A, B, C. Eso no tiene sujeto, son marcas, son inscripciones, son una especie de jeroglífico. Y el que descifra es el sujeto que se descifra él respecto de esas marcas. Vengo dando vueltas, lo voy a decir así, lo van a entender después, vengo descifrándome con la fórmula de Lacan. Es el sujeto que se descifra respecto de un escrito que está ahí. Acá puede venir, Adriana Pérez Fournier ha levantado la mano. Bien, le doy la palabra a Adriana Pérez Fournier, porque lo que les estoy diciendo es enorme. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, vamos despacio. Son muchas cosas. Te quería preguntar sobre lo último que dijiste, ¿no? Es el sujeto que se descifra en esas marcas de goce. Pregunto, sí. ¿El sujeto ahí se encuentra él como sujeto? A ver si, no sé si lo puedo decir de algún modo. No, como que no hay un sujeto anterior y él se encuentra ahí como sujeto, se descifra bien. Como sujeto. Te propongo algo. Yo te podría responder ahora, pero te propongo algo. Esperemos unos minutos. Bueno. ¿Sí? Esperemos unos minutos y me lo preguntas de nuevo. Porque quiero ir construyendo con ustedes, quiero ir construyendo una perspectiva, porque hay una cosa, digamos, parezco Milei, o sea, hay una cuestión que le tengo que poner la peluca. O sea, Poné otro ejemplo, por favor. No, aparte, Conan me está diciendo que cambie de tema. Si Conan me lo dice. Despacio. Bueno. Venimos con el desciframiento del saber inconsciente. Y resulta que el chabón te pone en acto, porque esto es lo infernal de este tipo. De este tipo se llama Jacques Lacan, que te pone algo, que te pone a descifrar. ¿Sí? Te pone algo, te lo escribe, te lo podría haber explicado, pero te dice, te pongo una fórmula difícil. Arreglátelas con esta fórmula difícil. ¿Sí? Entonces uno podría tener la idea de voy a descifrar esta fórmula de Lacan. La voy a descifrar, yo voy a hacer de que la voy a descifrar. Y resulta que me pongo a laburar y me estoy dando cuenta que me estoy descifrando yo
partir de lo que creo yo que quiere decir la fórmula de Lacan. Que puede venir otro y decir, no dice eso, dice otra cosa. Y no nos podemos poner nunca, jamás, o no nos vamos a poner nunca jamás de acuerdo con lo que dice la fórmula, pero porque tal se interpretó con la fórmula de una manera y el otro se interpretó con la fórmula de otra manera. Estoy acercando una idea, que es una idea muy fuerte, de que un sujeto se puede descifrar él en relación a un escrito, y el escrito permanece. ¿Estamos? Estoy trayendo despacio esta idea. ¿Sí? La idea de que es el sujeto el que se descifra a partir de esas marcas de goce. No es que descifra el saber del inconsciente. El saber del inconsciente no descifra nada, digamos. Bueno, aprovecho que le di la palabra a una. Te doy la palabra a vos, María de los Ángeles. A lo mejor te respondo lo mismo que le respondí a Adriana. Vamos a ver hacia el final, pero dale, te escucho. A ver, es que sí, es una enormidad y además le salen muchas patas. Te pregunto, no importa si más adelante o en fin, a partir de esas marcas, ¿el sujeto se descifra o comienza una construcción? Construye una narrativa, digamos, a partir de eso que agujerea, que agrieta, no sé, es una pregunta. Lo otro, es que cuando te escuchaba, y me encanta esta parte donde dices que decir que ese saber no quiere saber más nada es una licencia poética, ¿no? Y como todas estas cosas nos ponen a asociar otras, se me ocurría, o sea, me vino el fracaso de Herman Melville con Moby Dick, el fracaso publicitario de encontrar lectores, esa obra monumental y maravillosa, llena de simbolismo y que nadie la lee cuando la saca, ¿no? Después, poco después, él va a escribir Bartleby, el escribiente, en donde justamente, y como que, uy, ¿esto qué es? ¿No? Preferiría no hacerlo, o sea, ¿qué sentido, no? Yeah. Entonces, bueno, una asociación a propósito de esto tan complejo. Bien, ok. Me parecen dos cuestiones muy orientadas. Y como son cuestiones muy orientadas, si no te enojas, voy a seguir, pero porque la respuesta, digamos, me parece que exige un camino que no quiero acortar. ¿Sí? Pero me quedan estas dos. ¿Sí? Esa cuestión, esa ética protestante que Melville puso, dejó en esas obras que son obras inmortales, por un lado, y por otro lado, si decir que el sujeto se descifra no es la construcción de un relato, ¿sí? Por un lado decía la construcción, por otro lado creo que escuché la palabra relato. Bien, ok, queda, las dejo flotando, a ver si después nos queda algo de eso. ¿Sí? El sujeto se descifra a partir de esas marcas de goce, es decir, se descifran a partir de un escrito, a partir de algo que está escrito, que son marcas. Está bueno pensarlo como escrito, simplemente como marcas, porque no tienen ningún sentido, son marcas. Como en la piedra Rosetta, son marcas. ¿Sí? Y eso, insisto, va en contra de
la otra manera de entender la clínica, que es una manera perfectamente válida, ¿sí? Que es la del desciframiento del saber del inconsciente. A todos nos ha pasado, como analizantes y como analistas, escuchar algo parecido a esa situación en que hay una creencia del analizante, que avanza en el desciframiento del inconsciente en búsqueda de un significante. Vengo con un síntoma y me pongo a descifrar el saber del inconsciente en búsqueda de un significante reprimido, un significante velado, un significante no sabido, del que el sujeto es sujetado. ¿Sí? Me pongo a buscar en el saber del inconsciente porque digo, voy a encontrar ese significante que me sujeta y que me va a explicar todos los quilombos que estoy teniendo en mi vida. ¿Ok? Es una creencia correlativa a la ilusión de algún tipo de destitución subjetiva en el sentido de una desujeción. No existe la palabra, pero de desujeción, de desujetarte, una especie de emancipación de los efectos de ese saber, de los efectos de ese programa de goce. Les doy un ejemplo concreto, ¿sí? Licenciade, el amor me hace sufrir. Siempre termino, muy a pesar mío, en el lugar del sufrimiento. Siempre la moneda cae del lado de la soledad y el dolor, pero cuando advenga, mediante el desciframiento, ese significante tan esquivo, velado, reprimido, no sabido, dejaré de sufrir por amor. Deben haber escuchado eso. Tengo tal síntoma, pero me pongo a trabajar y ahora cuando aparezca, ahí olvídate. Ahora los otros van a sufrir por mí, van a sufrir por mi amor. ¿Sí? Es una concepción que dice, hay allí un significante que no he encontrado y que voy a encontrar. Allí en el otro del saber inconsciente. ¿Sí? Hay allí algo que yo tengo que buscar y que yo tengo que encontrar. ¿Sí? Y cuando lo encuentre me voy a desujetar de eso. Voy a poder liberarme de esta cifra que ¿sí? Pues bien, les quiero presentar la otra. El desciframiento es del sujeto. Es el sujeto el que se descifra. Les propongo avanzar, primero tomarlo, no creerlo del todo, porque alguien puede decir, no es como vos decís. Ok, no es como yo digo, pero avancemos un poco en la idea. ¿Sí? Avancemos en la idea de que alguien puede descifrarse en relación con un texto, incluso y sobre todo con un texto oscuro y ambiguo. ¿Sí? Voy a hablar un poco, voy a hacer autorreferencia. Viajé a New York, hace unos años viajé a Nueva York. ¿Sí? Y una de las cosas que quise hacer es quise escuchar los spirituals, los espirituales. Esa T en inglés es una pesadilla para mí. Los espirituales. ¿Qué son los espirituales? La música gospel. No sé si saben cuál es la música gospel. ¿Sí? ¿Sí? Algunos hacen que sí. La música gospel o gospel blues es la música que cantan en lo que se llama la iglesia negra. La iglesia negra, la iglesia donde van los negros, las asambleas, las congregaciones de los negros, tienen himnarios donde cantan. ¿No? Se canta en la misa, se canta. Bien, tiene todo un origen, en fin, Mississippi, Alabama. Pero bueno, en New York uno puede ir a escuchar gospel. Hay gente que va a, ¿cómo es que se llama? La Broadway, ¿no? De Broadway en la Quinta Avenida a ver espectáculos musicales. Yo me voy al Harlem a escuchar gospel. Quiero escuchar a los negros cantando en una misa. ¿Sí? Hay muchas cosas que hacer en New York, pero esta es una.
¿sí? Un domingo a la mañana. Entonces me fui, en el Harlem está el Bethel Gospel Assembly, ¿sí? La asamblea del Gospel de Bethel, ¿sí? Yo fui a escuchar eso, pero estuve toda la misa. Aparte que el gospel se canta en diferentes momentos de la misa, ¿sí? Y tuve una experiencia muy particular que se las quería contar. Durante la misa, aparte del gospel blues, ¿sí? En algunos momentos de la misa, por lo menos en esta o en 2 momentos, hay gente que da testimonio. Se presenta tal y da testimonio. Se arrima, en vez de con el seminario 20, se arrima con la Biblia bajo el brazo y da testimonio. ¿Sí? Dan testimonios muy especiales. ¿Sí? Son testimonios que se estructuran alrededor de ciertos pasajes bíblicos. ¿Sí? Pero no se trata en esos testimonios del comentario de esos pasajes. No es que comentan el pasaje bíblico, ¿no? No son comentarios. No se trata de explicarlos, digamos, ¿sí, no? Sino de testimoniar, de atestiguar sobre las resonancias subjetivas que en determinado momento empezaron a producir esos versículos en esa persona. ¿Se entiende? No es que vienen a hacer un comentario, sino que vienen y te dicen, mira, y te leen un versículo, y es como si te dijeran, sí, yo esto lo había leído 1000 veces, pero ahora me puse a trabajar, eso me empezó a trabajar, me puse a trabajar en eso, ¿sí? Y en determinado momento tuvo unas resonancias subjetivas en mi cuerpo, unos efectos de verdad, de los que quiero testimoniar ante ustedes. ¿Se entiende? Es una misa y es un tipo que viene, ¿sí? Y que pudo descifrar algo de él en relación a un escrito, en relación a la palabra santa. No es que está él interpretando la palabra santa y descifrando. Dice, en determinado momento me cayó la ficha cuando pasé por este versículo que había pasado 3 millones de veces, pero en una de esas pasé, lo leí y me caí de culo. Porque él decía, no sé, no te arrodillarás ante el Dios dinero. Y yo lo había leído 1000 veces, yo sabía que era una metáfora, ¿viste? No es que te tenés que arrodillar o no arrodillarte, ni que el dinero sea un Dios, pero en determinado momento eso resonó en mí de una manera que me descifré, me di cuenta que me vivía arrodillado ante el Dios dinero y no me había dado cuenta. Como cuando alguien dice, tuve un insight, o cuando alguien dice, me cayó la ficha, ¿sí? Esas resonancias en esa persona. Son resonancias que en determinado momento cobraron una dimensión inesperada. Un hallazgo, un encuentro, una dimensión de ti qué, diría Lacan del Seminario 11. Estos tipos, a quien a mí me costaba seguir, porque seguir el inglés para mí y seguir el Watusi, creo que sigo un poco mejor el inglés y el Watusi medio, pero más o menos lo venía siguiendo. Y estos tipos atestiguan, testimonian sobre cómo el trabajo de lectura de ese pasaje acentuó el trabajo de lectura de ese pasaje bíblico, tocó a esa persona, cómo la palabra santa lo sacudió, lo hizo vibrar, qué efectos de verdad subjetiva produjo ese encuentro. Y realmente te dicen, es un hallazgo, había pasado por acá 50 veces. Pero en determinado momento eso, y aclaro y señalo y subrayo, no están descifrando la palabra santa. No la están interpretando, ¿sí? Se están descifrando a partir de ella. Un sujeto usemos el pronominal, se descifra a partir de un texto.
y la iglesia te lo muestra. ¿Sí? La iglesia te lo muestra. ¿Sí? Una vez que uno dice, che, pará, empiezo a aceptar la idea de que sea el sujeto el que se descifra, lo van a encontrar. Es como la teoría sexual infantil. Una vez que uno los ve, ya después empieza a encontrarlo. Puede haber un papa, Ratzinger, no sé si lo pronuncio bien y no está mal y acá para corregirme, ¿sí? Que era un erudito en la palabra santa. Ese papa te podía decir las 3000 interpretaciones que ha tenido un pasaje de la Biblia, era absolutamente erudito en eso. Ahora, puede haber otro papa, ¿sí?, que te puede traer un pasaje de una manera tal que ante ese pasaje te dividís, y subrayen eso, te dividís, te pone a trabajar como sujeto, ¿sí? Esa marca me divide. He encontrado esa marca por la que pasé 40 veces y de repente este hermano menor, pónganlo en la clínica, ¿sí? Una marca que lo vi en mis 5 analistas anteriores y pasé por esta marca y no pasó un carajo, y sin embargo pasé ahora y generó en mí un efecto de división subjetiva, y me puse a trabajar en eso. Ah, ¿tuviste trabajando sobre la marca? No, nene, no estuve trabajando sobre la marca. La marca operó como un motor de división para mí y me puse a laburar sobre mí. Está mal dicho, pero lo que les quiero transmitir es, el desciframiento es desciframiento del sujeto, no desciframiento de eso. Esto lo van a encontrar dicho de muchas maneras, pero Lacan acá lo empieza a poner en una frase oscura, como diciendo, y Cueva, no vayas a creer que vos descifraste la frase, te descifraste vos con eso. Te lo pone en acto. ¿Sí? Voy a saltar, voy a pegar un salto, si es que empecé a venderles la idea de que es el sujeto el que se descifra. ¿Sí? Un salto, que es el de descifrarse, ¿sí? El dividirse y descifrarse a partir de, quinta vez de las comillas, la palabra santa de Lacan. La palabra santa de Lacan. ¿Me puedo descifrar ante la palabra santa de Lacan? Vamos con cautela, a ver si alguna vez a ustedes les pasó. Uno encara un párrafo oscuro en Lacan. No entiende un carajo. Dice, ¿de qué caramba se está hablando este tipo? Porque no entiendo ni de qué habla. Es un párrafo, está escrito, es un párrafo oscuro, es un párrafo y uno agarra y dice, a ver, vamos a remar con esto, algo tiene que salir de acá. Algo tiene que salir de acá, ¿sí? Y de repente está frente a ese escrito que en el caso de Lacan, en el caso de Freud no, pero en el caso de Lacan uno dice, esto no tiene sentido, no tiene más mínimo sentido, parece palabras dichas, qué sé yo, no tiene más. Pero en determinado momento, a partir de ese trabajo, se enciende una lucecita. Y uno dice, para mí, subrayen el para mí está hablando de tal cosa. Para mí está hablando de tal cosa. Para mí quiere decir tal cosa. ¿Sí? Es gracioso porque a veces uno se junta con colegas y te dice, no, para mí quiere decir tal otra cosa. Entonces uno se pone a pelear si lo que quiere decir es lo que quiere decir para mí o lo que quiere decir para él. Pelotudez total, si es que lo que les estoy transmitiendo tiene algún sentido. Te descifras a partir de eso. Cuando uno dice, para mí quiere decir tal cosa, o podría invertir y decir, quiere decir tal cosa para mí. Para mí este texto oscuro quiere decir tal cosa. ¿Sí? Entonces, llegás a pensar que por oscuro o no, a cada uno le resuena en diferentes lugares. Fíjense qué diferente agarrar y decir, che, no, vengo a supervisar una histeria, tal es una histeria. Agarrar y decir el mecanismo que hay, ¿sí? Agarrar y decir, che, para mí esto quiere decir algo, y esto está hablando de mí, no está hablando de él. Les dije, hemos pegado un salto.
Imaginen, nada más que imaginen, que todas estas cosas, estos libros que tenemos acá, los que están ahí, sean el goce de Lacan, sean la telaraña lacaniana. ¿Se imaginan que esos libros son la telaraña lacaniana y uno se está descifrando con eso? ¿Se imaginan? Sería loco, no me las des vuelta, boludo. Yo prefiero agarrar y decir, no, todavía de este tema no puedo hablar, Roberto, porque todavía no estudié lo suficiente. Entonces, cuando estudie, yo voy a poder hablar del seminario. Loco, me estás invirtiendo la cosa. No es que vos estás estudiando como se estudia en la universidad. Vos te estás descifrando en relación a un texto. Estás poniendo de lo tuyo. ¿Sí? El texto sin el sujeto, ¿sí? Es una cosa del goce del chabón. ¿Sí? Entonces, a cada uno le resuenan diferentes lugares. A cada uno o en cada uno algunas cosas que lee producen cierto efecto de verdad, no toda, es decir, infinitamente desplegable. Ya con ustedes ya me permito hablar así y no explicarlos. Cierto efecto, de verdad no toda, quiere decir infinitamente desplegable, y pensar que nos desciframos a partir de esa obra. Y a partir del desciframiento que hacemos de esa obra, a partir del desciframiento, renovamos el saber. ¿Se acuerdan que en la clase pasada Lacan decía, acá hay que renovar el saber? Bueno, en eso estamos. ¿Sí? Descifrándonos a partir de manera tal que yo creo que cada uno tendrá su desciframiento de sí. No estoy hablando del psicoanálisis en el consultorio, ¿sí? Porque ahí dije, uno se descifra a partir de un texto que no tiene sentido y es un texto constituido por marcas de goce. Acá estamos hablando diciendo, sí, pero hay otros casos. A veces uno lee cosas que sirven para que uno se descifre ahí, para que uno arme relatos que articulan una verdad. Digo, te estoy respondiendo un poquito a vos. Relatos que tienen alguna verdad, pero una verdad que es no toda. Entonces, cada uno tendrá su desciframiento y cada uno tendrá su Lacan. Cada uno tendrá su Lacan. Y a eso a eso le llamo transmisión. Yo le llamo transmisión a yo, en el caso mío, no sé si es, a eso yo le llamo transmisión, por eso cuando alguien dice Lacan dice y te lo trae como la no sé qué, uno agarra y dice, sí, lo dice, es verdad que eso está para trabajar, es verdad que hay gente maravillosa que trabaja eso, pero hay un trabajo que no les va a ahorrar nadie, que es un laburo que van a tener ustedes, porque si uno realmente cree en eso, también va a interpretar otra cosa, incluso este espacio. Le producirá alguna resonancia en algún lugar, en alguna cosa, incluso este humilde espacio. Yo lo dije alguna vez cuando decía, uno puede pretender que ser tomado o que algo de lo que uno hace sea tomado como una especie de resto diurno o como una especie de marco de recorrido que sirve para que cada uno haga el desciframiento que tenga que hacer. ¿Sí? Entonces, otro salto. Ya no nos desciframos con la obra de Lacan. Nos desciframos a partir de las marcas de goce, porque nos dividimos ante ellas. Y allí comenzamos a descifrarnos. Descifrarse a partir de unas marcas que no tienen ningún sentido. Deberíamos aceptar que hay marcas que no tienen ningún sentido. Yo siempre doy las mismas, pero porque uno habla de uno. Esa inyección de goce la primera vez que anduvo en bicicleta. ¿Qué sentido tienes? Alguien te puede decir, sí, la velocidad, la conquista, anda a preguntarle a la inteligencia artificial. No saben tres carajos de eso. ¿Sí? Son marcas que no tienen ningún sentido. ¿Sí? En el desciframiento que hacemos como sujetos a partir de esas marcas, iremos produciendo sentido, Adriana.
Adriana Pérez Fournier. Iremos produciendo sentido, pero las marcas seguirán siempre sin sentido y no se modifican. Eso no se modifica, eso permanece. Entonces digo, hay un saber en esas marcas, tienen un orden, pero lo único que puedo decir de eso es que hay un goce allí, sin un sujeto del inconsciente que interprete esas marcas. El sujeto, lo voy a decir así, viene de otro lado. Y es ahora que yo me tendría que meter en algunas cuestiones que serían interesantes, pero que nos irían llevando a otros capítulos y a otro capítulo. Se los quiero resumir así. Si el inconsciente es real, si lo inconsciente es real, ¿sí? Si son estas marcas de goce insensatas, absolutamente sin sentido, el sujeto va a tener otra estofa. El sujeto será un subjectum, un supuesto. Es un supuesto. Lo voy a decir de manera críptica, porque esto también exigiría otro comentario, pero más o menos como para que nos hagamos una idea. Si el inconsciente es real, el sujeto es un efecto de lo simbólico. ¿Qué se descifra? Ese efecto de lo simbólico respecto de unas marcas reales. Y es en este punto, y por eso les hice el recorrido, que para Lacan el psicoanálisis toma distancia de otros discursos que también usan el sujeto para descifrarse. Hay otros discursos que toman al sujeto para descifrarse. Uno se los conté recién, está en el Harlem, en la asamblea Bethel de gospel, ¿sí? El discurso religioso, porque en el discurso religioso el sujeto se descifra a partir de la palabra santa. A partir de la palabra santa se descifra y allí encuentro una respuesta, ¿sí? Esa respuesta para Lacan se ordena alrededor de un sentido que es indestructible. El sujeto se interpreta a partir de la palabra santa. Esto lo van a encontrar, van a ver que Lacan habla del cristianismo y vamos a decir algunas cositas del cristianismo, ¿sí? Donde vos te interpretás. El cristianismo no es una religión como aquellas religiones que decían, nuestro Dios es el más poderoso, podemos ir a la guerra y romperle todo al otro. Y el otro decía, no, nuestro Dios es el más poderoso y como tiene muchos poderes vamos y le rompemos la cabeza al otro. Y eran religiones así, y Lacan dice, ojo, que esta pone en juego que vos te dividís, ¿cómo es que lo dije? Digamos, que vos te dividís y a partir de eso vos trabajás. Te descifrás. Es un tema que es interesante porque uno supone que el desciframiento es correlativo a una cifra. Entonces uno diría, bueno, el sujeto es un sujeto cifrado. Lacan dice, no, el sujeto es un supuesto. Es un operador, es un efecto de lo simbólico. No hay nada cifrado. Ahí él descifra, se descifra a partir de esas marcas, de esa marca de goce. Y el cristianismo esto lo pone en primer lugar. Te descifrás con la palabra. No es un Dios que dice, yo soy el que soy, elegí acá a estos que son los míos y vamos a hacer al que no, a ese que se cuide porque lo vamos a hacer. Ahí no hay nada que descifrar. El cristianismo hace jugar el desciframiento. Ya lo vamos a ver si el viento nos acompaña, ¿sí? Entonces, en el discurso religioso, un sujeto se descifra y encuentra un sentido, una verdad, un sentido, ¿sí? Y Lacan en esta dimensión dice,
Pues bien, todo discurso en el que un sujeto se descifre y encuentre un sentido, todo eso será una religión. Todo discurso en el que el sujeto se descifre y encuentre un sentido, una verdad, un sentido, esto es así, será una religión. Tendrás la religión cristiana, tendrás la religión, bueno, no sé si el budismo es como tal una religión, tendría que volver a... Bueno, en fin, tendrás la religión psicoanalítica, ¿que le encontraste sentido? Me encontraste diciendo, no, lo que pasa es que la represión de mi Edipo con el padre, no sabés, todavía todavía estoy en Tebas. Todavía, el Edipo con la madre y estoy en Tebas y bla, 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 y uno dice, wow, mira, qué lindo sentido que encontró el chabón. Y Lacan dice, eso es religioso. Aunque usen palabras psicoanalíticas, aunque usen palabras de lo que sea, si encontraste un sentido a partir del sinsentido, hay ahí una religión, ¿sí? De tal manera que alguien podría decir, este pasaje bíblico me iluminó algo que se fija en un sentido, y para Lacan, más allá de los temporales y eventuales sentidos y relatos fabricados en el desciframiento del sujeto respecto de las marcas de goce, ¿sí?, sigue como respuesta final un sinsentido, que nos llevan a una dimensión, que es una dimensión pragmática. Ok, ¿y con eso qué hiciste? ¿Mm? Una dimensión donde nos retorna la ética de la que hablamos la otra vez. ¿Y con eso qué hiciste? Bien, me da la impresión después de hablarlo con ustedes que hay algunos puntos que debería haber seguido y que está bastante interrumpido, pero bueno, espero haberles vendido la idea de un inconsciente que no se descifra. Bien, abro a las preguntas, comentarios. María de Los Ángeles. Disculpa, Roberto, que soy muy tosuda. Es muy novedoso lo que nos traes hoy, porque vengo escuchando y leyendo también la letra como decantación, como resto, con lo que se encuentra otro hacer. Pero esto que nos estás diciendo es una vuelta diferente. Sí. Al menos así te sigo. No lo sé, sí. Pero es muy novedoso. Gracias. Sí. Bueno, bárbaro. Y si podemos convivir, porque a veces tenemos esquemas como muy rígidos. A veces tenemos esquemas muy rígidos, ¿no? La decantación de la letra y el escrito y todo esto que tiene toda su importancia. A veces las cosas las ves desde un lugar y son de una forma, a veces las ves de otro lugar y son de otra forma, pero bueno, forma parte de ese trabajo de desciframiento. Creo que una vez que uno lo ve, lee poesía de otra manera, ya que habían traído, digamos, pues, no me gustó la expresión que usé, una licencia poética, no me gustó. Pero bueno, era de noche y estaba escribiendo así. Pone poesía y hay gente que lee una poesía y dice, acá no dice nada. Y hay otra gente que dice, en mí, para mí, dice un montón de cosas que no las puedo poner en el plano del sentido, pero esta poesía me tocó el cuerpo. Eso no estaba en la poesía. Esto, bueno, Borges de esto se hace una fiesta, de cómo es el lector, el que constituye el escrito.
Sí. Bien. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, les agradezco de nuevo la presencia. Y si la suerte y algunas otras cosas nos acompañan, nos vemos el miércoles que viene. Si no, será el otro. Les mando un beso. Buena semana. Gracias. Chao, chao.